¿Cómo le va? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe, sí. Buenas noches, profe. Sí, sí. Esperamos, como siempre, un minutito más hasta que terminen de ingresar. Las chicas se quedan todos acá. Bien. ¿Pudieron descargar el archivo con la guía de todos los ejercicios que hemos presentado, más los ejercicios extras que hemos dado para hacer? ¿Cómo les fue con ese tema? Sí, profe, se pudo descargar. Bien. Recuerden que yo les recomiendo darle prioridad al tema de estudio de funciones, haciendo, si no recuerdo mal, son 12 funciones que les di. Independientemente de las notas de clase, lo que vimos en los encuentros conmigo, los que vieron con Adrián, en el aula virtual creé una carpeta funciones y ahí les puse material. Tienen una clase grabada, tienen PDF con información, con ejercicios, y la idea es que practiquen con los ejercicios que les hemos planteado, digamos. Eso es con el tema de estudio completo de funciones. Después, ¿qué más? Habíamos empezado con el tema de integrales, ¿se acuerdan? Repasando un poco lo que habíamos visto, habíamos recordado que había dos tipos de integrales. Tenemos las integrales indefinidas y las definidas. Dentro de las indefinidas existían, digamos, distintas situaciones, que son las que empezamos a desarrollar ayer. Por ejemplo, cómo era la notación matemática, que es la que también en pantalla, cómo se representaba cómo es el símbolo de la integración, la función que queremos calcularle, que sería el integrando. También aparece el tema del diferencial. Eso daba como resultado otra función más una constante de integración, ¿se acuerdan? Bien, vamos pasando esto. Como le habíamos dicho, las integrales son consideradas las antiderivadas, por lo que si ustedes agarran el resultado de haber calculado la integral de una función y la derivan, pueden, digamos, hacer el proceso inverso. Fíjense que en este caso, que está representado entre corchetes, con la derivada primera, si ustedes al resultado de la integral le calculan la derivada, pueden hacer el proceso inverso. Habíamos hecho un ejemplito, ¿se acuerdan? Para demostrarles el tema de la constante de integración, que agarramos varias funciones y les calculamos la derivada. Bueno, sería lo mismo que lo que queremos representar acá. Después, bueno, habíamos visto que estaban las inmediatas o directas por tabla, que si ustedes la veían a la función que les tocaba, que estaba al lado del símbolo de la integral, y si les tocaba ya sea una función simple o una función compuesta, pero que estaba directamente en tabla,
y no requerían un mayor esfuerzo, digamos, más que identificar la fila de la tabla y a lo sumo un cálculo auxiliar menor a la derecha, la podían resolver de forma directa. Después también podían aprovechar como primera herramienta complementaria las propiedades, que vimos que muy parecidas a las propiedades que habíamos visto en otros temas, por ejemplo el producto de una constante por una función, siempre dentro de la integral, ¿no? Cuando queremos calcular la integral de una función compuesta, y esa función compuesta puede ser una constante por una función. ¿Ahí qué pasaba con esa situación cuando teníamos una constante por una función? ¿Qué decía la propiedad principal, digamos, de esa característica? ¿Quién se acuerda? Sacamos la constante. Claro, sacábamos la constante, correcto, y después calculábamos la integral de la expresión que me quede adentro. Va a haber ejercicios, como yo les decía, que esa constante te puede servir para ayudarte a resolver la función, pero ya van a empezar a aparecer, son algunos ejercicios. Si ustedes se dan cuenta que no aporta nada, la sacan, espera fuera para ser multiplicada por el resultado de la integral, porque va a quedar multiplicando. Después teníamos, igual que, no sé, por ejemplo, que los límites teníamos podemos tener la función compuesta que queremos resolver la integral, podría estar formado por funciones que se estén sumando, ¿se acuerdan? Como una especie de un polinomio. ¿Qué más podría haber? Podría haber funciones que se estén multiplicando, que se estén dividiendo, y bueno, según eso habían algunas propiedades que nos servían. La de la suma y la resta, ¿se acuerdan? Podíamos aplicar distributiva, esa también es muy útil, y esa es la que conocemos como el método de descomposición en sumando, ¿se acuerdan? Que es justamente distribuir en función de la suma o de la resta. Después, digamos, habíamos visto varias propiedades más, no sé, seguramente con Adrián pues les puede mencionar alguna más. Empezamos a ver, estamos haciendo como un repaso nada más, ¿no? Si alguno tiene alguna duda o quiere que volvamos a ver algún tema, me dicen, pero estamos repasando un poco lo que vimos ayer. Después teníamos el tema de métodos de integración, donde la tabla ya no nos alcanzaba en forma inmediata, ya no nos servía, digamos, como una herramienta de resolución rápida, ya sea por el tipo de función, requerimos aplicar algún método. Ayer vimos tres métodos, el que dijimos recién, el de descomposición, que es aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma y la resta, y después vimos el método de sustitución. Este método también es muy útil para algunos ejercicios, es como que es muy práctico y muy rápido resolver algunas integrales si manejan bien el tema de la sustitución. Basado un poco en lo que habíamos aplicado no sé, en el tema de límites, ¿se acuerdan? Que usábamos el concepto de sustituir, cambiar variable. Bueno, acá es la misma idea. Cambiamos de variable, supongamos pasamos de x, nos vamos a u, por ende ya no tenemos que tener diferencial de x, nos tenemos que ir al diferencial de u, pero ustedes le pueden poner la letra que ustedes quieran. Si quieren, para no confundirse con la u de la función, llámenla en t o z o la letra que ustedes quieran. ¿En qué consiste este método? Justamente consiste en generalmente es parte de la función que queremos calcular la integral, la sustituimos por una variable. Digamos acá donde está lo importante del método, saber seleccionar qué parte de la función es la que ustedes deben sustituir. Habíamos visto algunos ejemplos ayer, por ejemplo, ¿se acuerdan? Había una función compuesta entre paréntesis elevado a una potencia, entonces hicimos una sustitución en los ejemplos que vimos. Lo que estaba en la base de la función, la u, era un nu a la m, y toda la u hicimos la sustitución, no sé si se acuerdan. Bueno, un poco esto es lo que venimos hablando, del tema de sustituir. Después que hacemos el cálculo de integral, como el ejercicio se lo habíamos dado con x, hay que volver a reemplazar el equivalente
la variable que hayan usado, lo vuelven a dejar con X. Una forma de darse cuenta, les doy como una referencia, si han aplicado bien el método, es, ustedes van a plantear sustituir parte de la función, vamos a suponer, la vamos a llamar t. Después cambian todo lo que sea el diferencial de x, va a pasar a ser diferencial de t. Hacen la sustitución y les queda algunas x. Si quedan x, se deberían poder simplificar con alguna otra. Si hacemos cambio de variable, ya no pueden quedar x. O sea, como decimos, si estamos con manzana, nos pasamos a naranja, no pueden quedar mezclados. Si quedan x, es porque o está mal hecha la sustitución, o no es un ejercicio adecuado de cómo aplicar este método para ese tipo de ejercicio. Es una forma, si les quedan x por cambiar, no pueden avanzar. Sí o sí tienen que quedar el ejercicio completo cambiado de variable. Ese es como una pista que les doy para saber si van bien. Generalmente hay ejercicios que ustedes hacen la sustitución, les quedan x, pero le terminan quedando x, por ejemplo, en un cociente arriba y abajo, entonces se pueden simplificar. Y entonces les quedan todas t. Acá veamos un ejemplo. Fíjense, la función está formada por... ¿Cómo sería la estructura genérica de esta función? Viendo la primera parte. ¿Quién me dice? Hagamos foco acá. Este es mi f de x. ¿Qué estructura tiene el f de x? Si nos imaginaríamos la tabla, acuérdense que siempre les conviene vincularlo con la tabla. ¿Alguna propuesta? A la X. Una constante por una función elevada a una potencia. Claro, tenemos una constante, así en términos generales tenemos una constante. Al lado tenemos una u, una e. Si tuviera elevado a la x sola, sería la función simple, que en la tabla está del lado izquierdo, pero como hay un 2 ahí multiplicándose, ya sería una u. Se convirtió en una u ese exponente. Bien, entonces ustedes tienen que ir a la tabla y fijarse si hay alguna fila de la tabla que tiene integral de e a la u. La constante, por el momento me da lo mismo, porque ya sé si no me sirve, la saco por propiedad. Vamos a ver si me sirve o no. La importante es la e a la u. ¿Existe en la tabla alguna fila que tenga e a la u? La 6, ¿Qué dice la de fila la 6? derecha. ¿Cómo es la integral de esa función? E a la por U. prima. Sí, eso. No, perdón, justo se pisaron. ¿Cómo es? Diga que lo diga uno solo, por favor. Ahí lo digo yo. Bueno, decir. No, decirlo. Fila 6, me dijeron. Decilo, el último que diga. E a la U por U prima. Por U', ¿qué más tiene que estar? El diferencial, no se olviden. Y por supuesto, Diferencial de X, sí. Está el símbolo de la integral adelante. Después viene el símbolo de la igualdad. ¿Y qué iría de la derecha? ¿Cuál sería el resultado de toda esa integral? E a la U más C. Correcto. Entonces, si vamos a este ejercicio que tenemos en pantalla, vamos a ver. Ay, no sé por qué se me hace esto. E a la U es, como ustedes me dijeron, vamos a armar la expresión genérica. E a la U debería estar multiplicado por la derivada de esa U, el diferencial del X, que es lo que me dijo el compañero. Si
tengo todo esto que está acá, un e a la u por la derivada del u, eso me da e a la u más c, ¿no es cierto? Por eso lo dice la tabla. Lo dice directamente la tabla. Bien, entonces, vamos acá. Tengo el e a la u. ¿Está multiplicado por su u derivada? ¿Cuánto es la u? La u es 2x, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que esto era una u. Es un e a la u. ¿Y la derivada de esa u cuánto es? 2. Es 2. O sea que, y fíjense en justo, da la casualidad que este ejercicio ya se los daba como parte del ejercicio, venía un 2. O sea que acá esto sí cumple. Esto es la u derivada. Este es el e a la u. Acá está el diferencial, igual que en la tabla. O sea que directamente yo podría ya saber que por resultado es cuál es la integral, si lo haría por tabla directo. Es otra vez e a la u más c, ¿no es cierto? Porque lo dice la tabla. Bueno, eso sería si lo hacemos por tabla. Vamos a suponer que la consigna decía resolver el siguiente ejercicio si es factible aplicando el método de sustitución. Entonces acá sí me piden que yo, para saber si conozco el método, que haga alguna sustitución. Entonces digo, bueno, planteamos esta sustitución. Acá está usando u, pero recuerden, para no confundirse con las u de la tabla, pueden usar t, o lo que quieran. Decimos que vamos a llamar u a 2x. Entonces, en vez de escribir el 2x, escribimos u. Después, yo ya no puedo usar diferencial de x, ¿se acuerdan? Tenemos que usar, ya no podemos seguir con las naranjas, tenemos que irnos toda manzana. Diferencial de u, como aquí es igual a la u derivada por el diferencial de x. Bueno, la derivada del u es el 2, como alguien me había dicho. Entonces, este 2 más el diferencial de x, fíjense que están en verde los dos, a propósito, en conjunto son diferencial de u. Entonces, directamente, yo lo escribo así, porque el diferencial de u que está acá es la unión de estos dos. ¿Por qué? Por esto. Esto es el cálculo auxiliar que debería estar si a usted le toca este ejercicio. Este es el cálculo auxiliar que me permite interpretar cómo apliqué la sustitución. Y bueno, y acá, como hice cambio de variable, fíjense, ahora es u y ahora es diferencial de u. Yo, después que hago el cambio de variable, ya puedo usar la tabla en forma directa. ¿Cómo se usa la tabla? ¿Se acuerdan que ustedes tienen que asumir que estos son x? Que esto sería como un e a la x con un diferencial de x. ¿Y eso a cuánto es igual la tabla? Si fuera un e a la x por diferencial, o sea, por diferencial de x. Es el 6. X más constante. Claro, entonces vuelvo a escribir el e a la u, lo mismo que saqué hace rato haciéndolo con la otra forma. Y llego al mismo resultado. O sea que, ¿cuál es el resultado final de este ejercicio? Ya sea que lo haga directo por tabla o aplicando sustitución, el resultado final es e a la 2x más c. Para que vean que hay ejercicios que se puede hacer por tabla y aplicando métodos. Si no les dice nada, la consigna dice resolver la siguiente integral, ustedes quedan en libertad de elegir con qué se sienten más cómodos. Fíjense, acá hay un coseno, pero si no es coseno de x, si fuera coseno de x sería la tabla del lado izquierdo, función simple. En este caso es coseno de 3x, lo que está en rojo. Entonces, función compuesta. ¿Está en la tabla o no está en la tabla el coseno de u? Fila 9. ¿Qué dice la tabla, el coseno? Seno de u más c, ¿no es cierto? Lo que me dice. Eso sería directo por tabla. Pero si también me piden lo mismo que a este ejercicio como está, independientemente que se pueda resolver por tabla directamente, me piden que aplique sustitución. Bueno, también plantea una sustitución
reemplaza el argumento, el 3x, dice que va a ser u, el diferencial de u es la u derivada por el diferencial de x, y acá simplemente reemplaza, me quedó todo cambiado de variable, y me quedó una constante por una función. Acuérdense que son funciones simples, se asume acá, después que cambiamos la sustitución, son como si fueran coseno de x por diferencial de x. Y bueno, ya la constante, como saben, la podría sacar si es que hace falta. Pero, ¿y cómo se integra, dijimos, el coseno la integral de coseno de u, o de x en este caso? ¿Qué decía la tabla? El seno del Seno de x más. Claro, más el c. Bien. Si nos olvidamos un momento del método de sustitución y lo queremos hacer por tabla, acá tenemos lo que está acá en este recuadrito. Lo está tomando como un coseno de u. Y el coseno de u, ¿cómo se integra? No de x, sino de u. También necesito tener al lado la u derivada, ¿no es cierto? Coseno de u por la derivada de u. Eso lo dice la tabla. Lo que estoy haciendo acá es tratando de resolver este ejercicio en forma directa, no por sustitución, sino por tabla. También se puede. Tenemos el coseno de u, y acá, según la tabla, debería tener la u derivada, multiplicando ahí, y eso me va a dar el seno de u. Y bueno, ¿y cuál es la derivada de u, que es lo que en teoría me falta? Derivar esto, ¿qué me da? 3. O sea que yo necesito que esté multiplicándose por un 3, y no hay un 3. No se preocupen, si no hay un 3, se puede. ¿Cómo se consigue un 3? Multiplicando numerador y denominador por 3, en este caso, o por 3 tercios. Uso el 3 que me sirve, que es el de arriba, y ahí completé, y ahora sí cumple la tabla. Está la derivada del u, esta es la u derivada, multiplicada por el coseno de u, por el diferencial de x, no sé, y un tercio, el 3 de abajo me sobra, lo puedo sacar por propiedades, y ahí sí puedo resolverlo también en forma directa por tabla. Después vemos el método integración por parte, que este es el método que a mí me interesaba que presten mucha atención. Todos son importantes, pero este método se suele tomar bastante, tanto en el teórico como en el práctico. En el teórico está la demostración, porque esta expresión que está acá al pie, que es la formulita del método por parte, cómo se llega a esta expresión. Y un buen porcentaje de ejercicios de finales y de parciales se suele tomar ejercicios con este método. Habíamos visto algunas características para cuándo aplicar este método. Una posibilidad, pero no es regla, puede haber dos funciones que se estén multiplicando, como en este caso, la x se está multiplicando por el e a la x. Ese es ayer habíamos visto, si no recuerdo mal, con logaritmo y con exponenciales, creo, los ejemplos que vimos ayer, ¿no es cierto? También se estaban multiplicando. Digamos, ya es como un dato. No siempre, pero la mayoría están en ese por un lado. Fíjense en qué más dice acá. No es inmediata. Casi con seguridad, estas que están acá no se pueden resolver por tabla, o es muy complicado, digamos, y es como que es más rápido y más eficiente resolviéndolo por un método. No se pueden descomponer, o sea, aplicar el método de descomposición aplicando la propiedad distributiva, tampoco. En este caso, que es producto, ¿se acuerdan? La propiedad por descomposición se aplica con la suma o la resta, en este caso se están multiplicando. No se puede sustituir, fíjense, o sea, descarté ya el método de sustitución, lo que hice anteriormente, y entonces como que me quedaron menos opciones. Entonces
si cumple que no lo puedo sustituir, no lo puedo descomponer, no es por tabla, y justo coincide que más o menos hay dos funciones que se están multiplicando, hay una buena probabilidad de que el método por integración por partes sea un candidato para lograr la resolución. Entonces, si uno dice, bueno, lo voy a probar esta integral a resolverlo usando el método por partes, lo primero que tiene que hacer, que es lo que yo le decía que deberías tener en esa hojita de resumen, es escribir al lado en el examen. Repito, si a ustedes les toca uno esto en un parcial o en un final, lo tienen que escribir la fórmula para mostrar que conocen el método. Y como dijimos acá, esto no es otra cosa que una expresión que me pide que complete los 4 componentes que dicen acá. Tengo que decir, puedo escribir lo que sea la U, multiplicarlo por lo que sea la B, restarlo, calcular la integral de lo que sea la B de vuelta, fíjense en que se repite la B, por el diferencial de U. Y acá adelante, como parte del ejercicio, o sea, es dato, porque nosotros le damos esta expresión como dato, esta va a ser la U, o sea que si vos ya sabés cuál es la U, ya acá la copias nomás directamente. Y acá va a estar el diferencial de B. Son 4 componentes que te van a permitir aplicar la fórmula. ¿Cuál era el secreto y el corazón acá para poder aplicar la U? ¿Cómo la fórmula del método por partes? ¿Cuál era el componente clave que es el que te da el pie? ¿Alguno se acuerda? La palabra aislate. En realidad el objetivo es la U. Descubrir qué es U. Bien, ¿cuál sería nuestra U? ¿Cuál sería nuestra B? Claro, ¿cuál sería la U? Recuerden que la U puede ser parte de la función, no todo parte. Vos decís cuál es la U de la expresión que yo te doy, y todo lo que quede, lo que no sea la U, va a ser diferencial de B. Puede ser un pedazo de la función más el diferencial del X, un ejemplo. Puede ser el diferencial solo, eso va a variar según el ejercicio. Y una herramienta que te ayuda a elegir esa U es lo que acaba de decir el compañero, con algunas de estas reglitas que te ayudan a darle prioridad, prioridad de ser seleccionado como U. Por ejemplo, vamos con este ejemplo. Tengo el producto de la variable X por E a la X. Vamos a suponer que la consigna ya te diga, intentar resolver por partes. Bueno, tengo que decidir si mi U va a ser la X o va a ser el E a la X. Si yo elijo el E a la X, mi diferencial de B va a ser la X y el diferencial de X. En este caso, según la reglita de las prioridades, ¿cuál tenía más peso para ser elegido? ¿Se acuerdan? Vayan a buscar a ver en las notas. E a la X es de U. ¿Cómo? No, lo que yo les pregunto es, de toda esta función, ¿cuál tiene más prioridad para ser elegido U? La algebraica. Claro, las algebraicas o son las potencias. La X tiene más prioridad que las exponenciales. Si ustedes se acuerdan las reglitas, por ejemplo, hilate, alguna de esas, las exponenciales iban al último, eran como que las que menos peso tienen para ser elegidas como U. Entonces, acá al haber una potencia, lo elijo como U, la X. Entonces, si la U va a ser la X, el diferencial de B es todo lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Todo lo que está en rojo, por eso están los colores. Solo identificando y sin hacer nada del enunciado, del ejercicio que le hemos dado, ya sacan 2 de las 4 componentes que yo necesito para usar la fórmula del método. El diferencial de U y la B, ¿cómo se calculaba? Bueno, acá lo dice un poco, pero el B, que como el último componente importante, ¿cómo se resuelve? Calculándole la integral ¿a qué? A de B.
al diferencial de b, correcto. Lo que me haya quedado acá como de b, yo le tengo que calcular la integral. Y esto, cuando le calculo la integral acá, puede pasar de cualquier cosa. Puede ser una inmediata, una directa, puede ser una sustitución. Y ya vamos a ver ejemplos que puede ser otra vez por partes, que son como casos especiales. O sea que acá puedo aplicar un método dentro de otro, o sea, un camino de resolución dentro de otro. Después que yo calculo e identifico los 4 componentes, lo único que hago es, por eso es clave que ustedes escriban la fórmula, basado en la fórmula que escribieron voy reemplazando. ¿Se acuerdan? El u por el b menos la integral del b por el diferencial. Esta primera parte no tiene, fíjense, ni símbolo de integral, no tiene ni derivada, ni límite, no tiene nada. Entonces es simplemente una función, dos expresiones que se quedaron multiplicando. Esas ya no se pueden resolver más. Yo las sigo manteniendo la cantidad de veces que haga falta. En cambio, esta otra sí, hay un símbolo de integral, yo la puedo resolver. Acá tengo otra integral. ¿Por qué es interesante y se usa mucho este método? Y acá es donde ustedes se tienen que dar cuenta que este era el ejercicio original, tenía que calcular esta integral, y ahora, después que apliqué todo el método, me quedó para resolver esta integral. Y una forma de darse cuenta si se aplicaron bien, si el método era correcto, esta segunda integral tiene que ser de igual o de menor complejidad que la original. Y sí, es menor, porque acá tengo que calcular la integral solo de e a la x, en cambio la original me pedían el producto de x por e a la x. Bueno, resuelvo la integral de esa, que es directa por tabla, son inmediatas. La integral de e a la x es e a la x. Este signo lo bajo, y esto dijimos que esto lo seguimos manteniendo. Lo volvemos a escribir, y ahí queda la expresión. Si ustedes quieren, pueden, y se puede, hacer algún agrupamiento, alguna simplificación, alguna distribución se puede hacer. Si no, lo pueden recuadrar ahí y ahí queda el ejercicio. ¿Se entiende cómo es el método de sustitución? Profe, le hago una Sí. consulta. Entonces, Decime. cuando nosotros determinemos la U y la B y la pongamos en la primera parte de la fórmula, sería, esas Sí. van a quedar así, tal cual. No se les hace más nada, a no ser que después se pueda seguir resolviendo una vez que No, ya hayamos... nada más. Simplemente vas y venís y la ubicás en el lugar que te corresponde. Esta era la B, ¿se acuerdan? Venís y la escribís, porque la fórmula te dice que ahí va a ir la B. Lo que vos dijiste que es B, venís y la escribís ahí. Este método, este menos es de la fórmula. Ok, No gracias, profe. Bien. Bien. Este, digamos, sería un repaso de lo que habíamos visto ayer. Y ayer habíamos empezado a ver algunos ejercicios de los que están en la carpeta. Vamos a continuar con esos. Porque la idea es que hoy cerremos con el método por partes. Bueno, volviendo, esta es la formulita. Como les digo, la tienen que ver en todos lados, escribirla, se la tienen que reconocer a la fórmula. Bueno, acá está el tema de las prioridades de luz, lo que yo les proponía, porque esto en realidad es una propuesta, no es ninguna regla, ni es obligación usarlo. Es simplemente una referencia cómo es el orden de prioridad, que es de arriba para abajo. El que usa ILATE, por ejemplo, primero vienen las funciones inversas, después vienen las logarítmicas, después vienen las algebraicas, que son las potencias, las x a la m, a cual lo que sea. Después vienen trigonométricas, fíjense en esta, las agrupa cualquier tipo de trigonométrica ahí. Y al último dice que son las exponenciales, como teníamos recién. En cambio, esta otra que es ALPES, que es otro acrónimo, fíjense, los arcos son los que más prioridad tienen. Son los primeros, también es de arriba para abajo la prioridad. Después vienen los logaritmos, las potencias, en eso hay como una coincidencia que están al medio las potencias. Después vienen las exponenciales que acá están al último. Y fíjense que en esta dice que las últimas en ser elegidas para los que usan este acrónimo son el seno y el coseno. Y siempre las más importantes son las arcos para ser elegidas como U. Hay otras más.
si alguno capaz que vio con otro docente que cuando la cursaron, o si han visto en alguna bibliografía, hay muchas, y late, y así, hay variantes, como le digo, esto no hay una que sea mejor que otra, y van a encontrar libros de algunos autores que ni le mencionan esto, es como que ni le mencionan, como que ni se tiran esto, y lo dejan al criterio de ustedes por su experiencia de haber hecho tantos ejercicios que eligen como U, pero ni le mencionan este tipo de cosas, ¿no? O sea que esto es como una referencia nada más, ¿no? Cada uno puede usar esto más lo que van deduciendo haciendo tantos ejercicios. ¿Se acuerdan? Yo les había comentado esto, cómo se eligen estas prioridades. Esto depende del tipo de función, de la complejidad que tenga calcular su derivada, la integral, y bueno, y hay otras características del tipo de función. Surgieron estas propuestas, digamos. Este fue el ejemplo que vimos ayer. ¿Se acuerdan que yo les decía? Tenía una X y en vez de tener una exponencial como el que acabamos de ver, tenía un logaritmo. En este caso, el logaritmo tenía más prioridad que la potencia. Fíjense, por eso elegimos como U, elegimos el logaritmo. Lo ideal, si ustedes están con tiempo, y para que se saquen la duda y lo razonen, y realmente les estén convencidos del por qué es más prioritario, yo les recomiendo agarrar un ejercicio, por ejemplo y tomar como U la X en vez del logaritmo, y ver qué pasa. Va a haber ejercicios que según qué funciones tocaron acá, que elijas uno o elijas el otro, casi no le van a ver diferencia. Y en algunos sí, vos te vas a dar cuenta que si no elegiste la U correcta, yendo por el otro lado, o no llegás a nada, o empezás al objetivo contrario, que es que la integral que te va a quedar a la derecha va a ser de igual o mayor complejidad que la dada, digamos. No lográs el objetivo, digamos. Bueno, como dijimos, escribimos la fórmula, esto siempre se los sigo repitiendo, saben que si es una fórmula necesitan estas 4 componentes para poder ir y empezar a reemplazar en cada uno de sus lugares. Entonces sí o sí necesito tener la fórmula y descubrir los 4. La U, como dijimos, es la más importante. Bueno, elegimos la U en este ejemplo, lo vimos ayer también. Si dijimos que la U era el logaritmo, todo lo que me quedó, ¿qué me quedó? Me quedó la X y me quedó el diferencial de X. Todo lo que me queda según la fórmula, esto lo dice la fórmula acá, ¿ve? Es diferencial de B. Entonces los dos primeros son sacados por la fórmula del enunciado. Según el diferencial de U es igual a la U derivada con el diferencial de X. Esto también no se olviden, es clave. Y la B se calcula calculándole la integral al diferencial de B, como me lo dijo recién la compañera. Bueno, por lo general, estas terminan siendo inmediatas o directas por tabla, pero puede haber algún ejercicio que les toca que hay que aplicar algún método de sustitución, por ejemplo. Si hay también ese tipo de ejercicio. Reemplazamos. La primera parte ya está, no se hace nada. ¿Se acuerdan? Yo les decía, los siguientes pasos se sigue escribiendo. La constante esta que saqué afuera del integral también puede quedar. Lo que me falta resolver es este pedacito. Que como yo le dije, una forma de darse cuenta, esta debería ser de igual o de menor complejidad que el ejercicio dado. Pues si me quedó más complejo, no es muy bueno, pero acá inclusive se podía simplificar. Se simplificaba y me quedaba más chica todavía. Me quedaba la integral de X. Acá se ve mucho más todavía. Comparemos el original con la integral que tengo que resolver ahora. Es mucho más fácil esta. Entonces, esto lo vuelvo a repetir.
menos el 1/2 multiplicado por el resultado de calcular esa integral. Ese resultado va a ir acá. ¿Cuánto es la integral de x? ¿Está en la tabla? ¿No está en la tabla? ¿Qué fila de la tabla es? Si es que está. Profe, para la integral de x sola la usábamos como si fuera la potencia 1. Es correcto. Y si es x a la 1, ¿cómo se integra? Ahí en el ¿Era chat me x2 dice. sobre 2? Correcto. X al cuadrado, o sea, se le suma 1 al exponente, en este caso 1 más 1, 2, dividido ese resultado. Por eso aparece un segundo 2 acá. Este se copia de lo que de acá arriba. El menos 1/2 ya venía de adelante. Y bueno, y acá podemos multiplicar eso 2 por 2. Ahí y ahí queda el resultado, simplemente por eso. Este sería un por partes clásico, estándar, donde el secreto está en saber la fórmula, saber elegir la U, descubrir los otros 3 componentes cuáles son, y después simplemente reemplazar la fórmula, resolver la última integral que me quede a la derecha, que siempre me va a quedar una integral, siempre, el método así. Pero ¿cuál es la ventaja? Que es mucho más sencillo que el dado, que el original. Y después agrupo, no, pero si hace falta se simplifica y ahí queda el ejercicio, digamos. ¿Cuál es, por mi experiencia, el problema que tienen muchos alumnos en los parciales, en los finales? Escriben mal la fórmula, no se acuerdan directamente de la fórmula, e intentan hacerlo por otro tema. Y hay algunos que les pasa lo contrario, se pasan de vuelta con el por partes y quieren aplicar por partes a todo. Y hay ejercicios, por ejemplo, no sé qué, que eran inmediata por tabla y hacen un por partes directamente. O sea, y bueno, si está bien hecho deberían llegar a un resultado válido, pero se hace un lío bárbaro, empiezan a crecer la expresión de la derecha y lo terminan dejando incompleto porque ven que no llegan a nada. Se dan cuenta solo, digamos, que no es un método adecuado. Bien. Hasta habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Confírmenme. No vimos el 2.18, ¿no es cierto? Bueno. El 2.18 yo le doy un minutito para que me digan los 4 componentes para armar la fórmula nada más. A ver, que cada uno lo intente hacer en su papel y lápiz. Y me dicen cuál es U, cuál es diferencial de B, cuál es B, cuál es diferencial de U. Les doy un ratito, ¿eh? Bien. Si analicemos la función completa, obviamente por el momento descarto el diferencial de x, lo dejo esperando, descarto el símbolo de integración. ¿Qué me queda? Me queda una x y un coseno de x. Entonces, hay 2 funciones como candidatos, o la x sola,
que es una función del tipo potencia, podemos decir una x a la 1, y un coseno, una función simple, porque es coseno de x sola, no es coseno ni de 2x, ni de 3x, sino de x sola. ¿Cuál tiene más prioridad para ser seleccionado como u, la x o el coseno de x? La X. Bien, había una de las reglitas que decía que el seno y el coseno eran los últimos en ser elegidos, ¿se acuerdan? Bien, si la x es u, por lo que me dicen algunos, vamos escribiendo u, ¿qué sería todo lo que queda? Según la tabla. Según la fórmula, perdón. Diferencial de b. Eso me lo dice la formulita que está acá. Dice que acá adelante va a quedar el u con el diferencial de b. Acá está, quedó el u con el diferencial. Acá va igual. Y ahora necesito la u, que ya la sé, porque ustedes me dijeron que era x, ya la puedo escribir inclusive si quiero, por la b. La b no la tengo. ¿Cómo se calcula b? ¿Cómo era b? La integral de la diferencial de b. Bien. Y entonces, o sea que tengo que calcular, para la b, calcular la b, la integral de ¿cuánto? De coseno de x, diferencial de x. ¿Cuánto da eso? Seno de x. Es por tabla. Correcto. Simple por tabla. Ahí tengo el b y el b, que lo tengo. Fíjense, en dos veces hay que escribirlo el b. Hay que escribir el b, el signo menos, el símbolo integral, y hay que escribir otra vez la b. Y el diferencial de u, ¿có'mo se calcula el diferencial de u? Que es el último componente que me queda acá, para poder terminar de armar la formulita. u' por diferencial de x. Bien, y u', o sea que es la derivada de esta por diferencial de x. O sea que ¿cuánto va a ser el diferencial de u? La derivada de x, ¿cuánto es? Es 1, ¿no es cierto? O sea que va a quedar directamente. A ver qué me dicen en el chat. 1, claro. Acá está lo primero que me dijeron, que la x va a ser la u. El diferencial de b es lo que quedó. El diferencial de u, lo que me acaban de decir, que se calcula con la u derivada por el diferencial de x, que en este caso, como justo la derivada es 1, me termina quedando diferencial de u es igual a diferencial de x. No es siempre así, ¿no? Porque hay gente que se confunde y me pone siempre el diferencial de u es igual al diferencial de x. Y no, es a la derivada por el diferencial. En este caso dio 1, por eso quedaron iguales, pero no siempre es así. Por eso escriban esta expresión. Escríbanla siempre cuando hagan los cálculos. El b, bueno, como lo había dicho alguien, es la integral del diferencial de u. Bueno, y ahí sacamos los 4 componentes, armamos la expresión. Acá completamos, pusimos el u por el b menos el b, que es el seno de x por diferencial de x. ¿Y cómo se resuelve la integral de la derecha? ¿Es por tabla? ¿Hay que aplicar con un método? ¿Es simple? ¿Es compuesta? Por tabla, profe. Por tabla, simple, del lado izquierdo. Simple. Es seno de x. ¿Y cuánto es la integral de seno de x según la tabla? Fila 8. ¿Se acuerdan que acuérdense de cómo es la contraria, la antiderivada? En la derivada, la del seno era positivo y la del coseno era negativo, ¿se acuerdan? Bueno, acá la integral de seno da menos cosenos. Están como cambiados los signos. Como me va a dar menos coseno, pero acá había un menos, por regla de signos se cambiaron, por eso pasó a ser positivo. Y bueno, y ahí queda. Y así de esto hay un montón de ejercicios que ustedes pueden resolver, y es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hay que saber elegir la u correctamente, saber la fórmula, calcular los 4 componentes, reemplazar cada uno de los componentes por la fórmula, agrupar, simplificar si hace falta, y recuadran. Si alguien no simplifica nada, simplemente representa toda la fórmula, y por supuesto tiene que hacer el cálculo de la última integral. El resultado no tiene que tener símbolo de integral, porque si tiene símbolo de integral como acá, está sin resolver todavía. Acá ya quedó resuelto la última parte y ahí nomás ya lo recuadran.
No hace falta que... Hay gente que se pone a hacer relaciones trigonométricas, cosas así como para agruparlo. Es opcional, lo puede hacer por supuesto. Pero con que me recuadren el resultado final, ya donde no hay nada para calcular, está excelente. Y así de este tipo de ejercicios que son directas con una aplicación de un método, hay varios. Les he puesto también ejercicios ahí en la guía. Bien, vamos a entrar ahora a casos especiales por partes, porque están en la clásica, que es como las que acabamos de ver, que ya vimos varios ejemplos, pero también nos podemos encontrar con algunas situaciones particulares. Este sería como un caso. Bien, ya se van a dar cuenta que tiene de especial los que no la conocen y algunos capaz que ya lo identifican. La misma pregunta de siempre. Nos olvidemos del símbolo de la integral, nos olvidemos del diferencial. ¿Qué funciones acá tengo? Justo también un producto de dos funciones. Tengo una potencia, que es x al cubo, y un e a la x. A la x, es función simple, ni siquiera es compuesta. ¿Cuál tiene más prioridad de ser elegido u? X al cubo. ¿Cómo? No llegué a escuchar, perdón. Sí, ¿Qué dijo la compañera, perdón? X al cubo. X al cubo, bien. Y Fernando también lo dice en el chat. Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasaría con esa opción? Bueno, volvemos a poner el cuadro. Elegimos la que ustedes dicen. Necesitamos calcular los otros componentes. Bueno, si x al cubo es u, todo lo que quedó, que sería esto, va a ser el diferencial de b. Bueno, el resto ya ustedes ya lo saben. Armamos la primera expresión basada en la tabla. ¿Qué características le ven a este ejercicio comparado con los anteriores? Queda con la misma complejidad. Bajó un poquito, porque acá era el grado 3 y acá me quedó grado 2, pero sigue estando un producto de dos funciones, y a diferencia del caso anterior, que era el clásico, esto lo puedo resolver directo de inmediato por tabla. Acá también hay un producto de dos funciones igual que este. En principio no. Entonces, ¿cómo resuelvo esa integral? haciendo de nuevo por partes. Haciendo de nuevo por partes. Entonces acá, ¿qué les recomiendo? Para que sean bien ordenados, ustedes entiendan los que los corrigen. Ustedes pónganle una referencia, un asterisco, algo acá, ¿sí? Se van a otra hoja, escriben este enunciado, resuelven la integral, y es aplicando el método por partes, hacen todo lo que estamos haciendo, llegan a la expresión final después de aplicar la fórmula, de reemplazar, de simplificar todo, y vienen y me escriben acá. Igual, esto lo escriben igual como siempre, menos el 3, perdón, me olvidé el 3, por, y acá entre corchetes, todo el resultado del que ustedes trajeron del otro ejercicio. Y así se resolvió, digamos. ¿Por qué? Porque me quedó la integral de la derecha. ¿Tiene menor complejidad que el de arriba? Sí, tiene menos, porque fíjense en que bajé de un gradito de 3, lo bajé a 2, pero no lo puedo resolver ahora por tabla. Entonces, otra vez por parte, y hacen eso. Acá está lo que decimos. Por ende, hay que elegir otra U nueva. Esto les recomiendo a ustedes, repito, que lo hagan separado y traigan el resultado. Hay gente que lo hace todo junto, es un lío, no se ve, no se entiende nada con nada. Me pasa que acá hay algunos que les digo, a ver, explícamelo, no lo saben ni explicar porque no se entiende ni ellos cuál es la U de cuál. Por eso les recomiendo hacerlo separado cuando les toque esto por partes en cascada. Acá para mostrárselo a ustedes, fíjense, yo acá abajo los separé con una línea, pero simplemente
recomiendo que lo hagan así, simplemente yo para que se visualice acá en pantalla, ustedes hagan en hojas separadas. Como ahora mi foco está acá, yo estoy tratando de resolver este pedacito y voy a aplicar por parte de vuelta, tengo que elegir de nuevo una U. Bueno, yo sigo firme con que la potencia tiene más prioridad que la E. Entonces elijo como U el X cuadrado. Bueno, hago todo el método como ya lo hemos mencionado. El diferencial de B va a ser lo que queda. La B se calcula como la integral del diferencial de B. Todo lo mismo. Y armo, o sea, hago todo eso, uso la fórmula y traigo el resultado. Fíjense que el 3 este estaba afuera, ¿ven? Porque es 3 por la integral. Entonces acá iría el corchete este. Todo esto que está acá sería el resultado de haber hecho el por partes. Va quedando un poquito más largo, ¿lo ven? Bueno, siempre acuérdense, después que aplicamos por partes, me debería quedar una integral del lado derecho. ¿Qué característica le ven a esta integral con referente a esta y referente a esta? ¿Quién me dice? Baja en grado la potencia. Claro, nos volvió a quedar un producto de dos funciones, lo cual ya me dice que en principio no lo podría hacer por tabla. Hay que ver qué funciones son las que se están multiplicando, por supuesto, pero en principio estas no se podrían. Yo ya sé que tengo que aplicar nuevamente por parte. Sí veo que cumple, que ha bajado la complejidad, porque aquel era el cubo, aquel era el cuadrado, y ahora me quedo a la 1. O sea que todo indica que voy bien. ¿Cómo se resuelve esto? Aplicando por tercera vez, nuevamente por partes, otra vez. Y acá donde yo les digo, por eso tienen que ser muy ordenados. Acá generalmente les recomiendo poner la hoja horizontal, letra grande, y usar corchetes, paréntesis. Porque hay muchísimos alumnos que se equivocan en el parcial y en el final, no porque no conozcan el método, ni la fórmula, ni nada, sino porque no ponen los paréntesis y los corchetes, hacen mal la distributiva, aplican mal regla de signos, aplican mal las prioridades de expresiones que se están sumando o multiplicando, se le hace un lío bárbaro. Ahora tenemos que calcular lo que está entre corchetes rojo, en rojo, y tengo que volver a elegir una U, y otra vez tengo que decidir si elijo una potencia o el exponencial. Por supuesto, elijo la potencia para seguir con la línea que venimos diciendo, que la potencia tiene más prioridad que la exponencial. Calculo los 4 componentes igual que como venimos haciendo, y fíjense en cómo va quedando cada vez más larga, y tienen que tener mucho cuidado con estos menos, ya sea de la fórmula, porque cada aplicación del método es un menos, y lo que les decía, el tema de los paréntesis y los corchetes, para saber, este signo va a cambiar en cascada para allá, este signo va a cambiar para allá. Fíjense cómo va a cambiar. Bueno, muchísima gente se equivoca en este tema de los signos porque no pone paréntesis. Le cambia el signo solamente el primero y no a todo. No sé si le ha pasado, pero es muy común. Bien. Apliqué por tercera vez el método. A ver qué me dicen en el chat. Ahí hay uno que levanta la mano que le ha pasado. Después que hice las 3, recuerden, siempre que ustedes aplican un por partes, les termina quedando una integral más del lado derecho. Fíjense en esta, me quedó la última integral de este lado. Y esta sí, fíjense, me quedó un e a la x. Esta ya es simple, directa, inmediata por tabla. Entonces, acá uso la tabla y resuelvo esa integral. Me fijo acá si puedo agrupar, aplicar las reglas de signo de esto que veníamos hablando, y fíjense, al final me termina quedando esta expresión, ya no hay símbolo de integral y aparece el más c, no se olviden del más c, que también algunos se olvidan. Y como casi todos los componentes tienen una e a la x, podemos sacar un común denominador ahí. Factor, sí, común, el de e a la x, y este es opcional. Entonces, una consulta. Sí. El 6 sale porque hizo -3 por -2, ¿cierto?
Ay, me perdí ahí por eso. Claro, porque fíjate acá el corchete azul te dice que el 3 va a multiplicar todo lo que esté adentro. Claro. Este 2 va a multiplicar a todo lo que dé adentro de este cálculo. Por eso acá tienen que ser colores, corchete, paréntesis, usen todo, porque acá Gracias. se hace un nudo bárbaro. Y bueno, fíjense, al final termina quedando este resultado, que es el resultado de aplicar, como para buscarle una similitud, cuando aplicábamos el límite L'Hopital, ¿se acuerdan que a veces había ejercicios que tenían 2, 3, 4 veces L'Hopital? Bueno, acá fíjense, 3 veces aplicamos por parte, en cascada. Si puse mal un signo en la primera vez que hice por partes, o usé mal la fórmula, o expresé mal lo que era el diferencial de B, no sé, en uno de los componentes lo pongo mal, en cascada me lleva el error y está todo el ejercicio mal resuelto. ¿Alguna duda? Esto no queda otro que practicarlo, probarlo, hacerlo como le digo. Un 30% de probabilidad de éxito es hacerlo lo más ordenado posible, hoja horizontal, corchete, paréntesis, lo más claro posible, y si no se confunden, le va a salir bien, porque se conocen la fórmula y todo. Muy común esto que le digo, no me ponen corchete, entonces ¿qué hacen? Este 3 lo multiplican solamente por esto, el menos se lo ponen acá con el 2, entonces queda al final una expresión distinta. Bien, vamos con este otro ejemplo. ¿Cuántas funciones ven acá? A ver quién me dice. Es parte del secreto de este ejercicio. ¿Cuáles serían los potenciales para ser elegidos como U? Una es el arco tangente y la otra sería diferencial de X. Tomando uno como X a la 1. Bien, a ver qué me dicen en el chat, aparte de lo que comentó el compañero. Me dice que tomaría como el arco cotangente como U. Bien. Si tomamos arco cotangente como U, como dice acá, según la formulita, el diferencial de B es lo que queda. ¿Y qué quedó? Porque habíamos visto hasta ahora los ejemplos eran que eran dos funciones multiplicándose. Arco cotangente es una función. ¿Y cuál es la otra función? ¿Qué me quedó? Me quedó el diferencial. El diferencial y el símbolo de la integral, no me quedó más nada visualmente. Alguien me dice que había una X diferencial de X, ¿no? No, porque es arco diferencial cotangente. de B sería diferencial de X. Claro, pero esta X no se la puede separar. Esta X que está acá es... No, eso es del arco tangente. Claro, es el argumento correcto. Y entonces, el diferencial de B a qué va a ser igual? ¿Qué es lo que quedó? En los ejemplos anteriores eran dos funciones que se estaban multiplicando, elegíamos una de las dos como U, y como diferencial de B quedaba la otra función y el diferencial de X. Siempre se sumaba el diferencial de X. ¿Y acá? ¿Saben cuál es la otra función que está acá? La función constante, un 1. Que no se ve, acá hay un 1. Entonces acá va un 1. Entonces va a ser diferencial de B. Si lo quieren escribir, lo escriben como 1 por diferencial de X. Si no, diferencial de X directamente. En este ejemplo y en este ejercicio se da esa situación. Es una particularidad para que les queremos, este sería otro tipo o subtipo que no siempre se ve que como el ejercicio como que se podría aplicar por partes. Muchos lo ven como una función y dicen por parte no lo podría hacer, porque tiene una sola, le está faltando otra y no, le podés tomar como que la otra es la unidad. Bueno, hacemos lo que
ustedes ya conocen. Si dijimos que este era U, ya sabemos lo que es diferencial de B. Calculamos el B y el diferencial de U. Armamos la tablita, la fórmula, perdón. Y me quedó arco cotangente de X por X, porque X, ¿qué es X? Viendo la formulita que me quedó como X. El argumento del arco tangente. No, este es el... Ah, perdón. Este es el B. O sea, porque la fórmula, ¿se acuerdan que es U por B? Sí, Este es el B. ese es el B. Bien, entonces me quedó esta integral del lado derecho. Y esta no parece ni mayor ni menor complejidad, es distinta directamente, ¿no es cierto? Como para darse cuenta si es un potencial método para este ejercicio. ¿Cómo se podría resolver ese ejercicio del lado derecho? ¿Es por tabla? ¿No es por tabla? Bien, ¿alguien propone por sustitución? Sí, es una posibilidad. Y si yo les digo que se puede por tabla, ustedes, si no le exige nada a la consigna, siempre les conviene usar la tabla. Pero si vamos a suponer que alguien se siente con confianza y les gusta sustitución, úsela, no hay problema. Pero generalmente, por complejidad y todo, si se puede aplicar la tabla. Esto, así como está, ¿la ven en la tabla? ¿Qué estructura tiene esa función? Hay un cociente de dos funciones, podemos decir arriba está la X y abajo hay una suma de dos. Pero vista en forma más macro, ¿qué tipo de función vemos? ¿Saben cuál está? Esto que Está en escribí el acá, 19. la que escribí acá abajo. Es donde tengo un cociente que tengo la U abajo y arriba su derivada. ¿Cuál es la U? Es 1 más X cuadrado. ¿Y cuál es su derivada? 2X. ¿Lo ven acá arriba? O sea que si acá yo le agrego un 2, cumple. Esta es la U y esta es la derivada del U, ¿no es cierto? O sea que me está faltando una constante, pero las constantes no hay problema. ¿Qué hago? Multiplico por 2 el numerador y el denominador. Uso el 2 que me sirve, que es el de arriba, y el de abajo lo saco como un medio, como constante, y lo puedo separar. Entonces, y eso en la tabla, ¿qué dice la integral de esto por tabla? ¿Qué fila es? ¿La encontraron? La del logaritmo, que está en la fila. ¿Quién me dice? A ver si la encontraron. En la 5. En la 5, correcto. Esta, cuando Del dice que lado tenés derecho. la integral del U derivado sobre el U, porque es una función, te dice que el resultado es el logaritmo de esa U. Este 1/2 me quedó de haber agregado acá 2 sobre 2. Usé el 2, lo uní con este X, y este 2 de acá lo saqué. Lo saqué como por 1/2, como propiedad de la constante, y que después termina siendo este 1/2. O sea que también fue inmediata y directa por tabla. Este es importante que la logren identificar porque también algunos me dicen que podrían intentar por sustitución. Supongamos que lo hacen por sustitución, ¿qué sustituyen? ¿Cuál sería vamos a suponer que fuera T, la letra que usan? ¿Qué sería T? Me dice Fernando que lo vemos de vuelta. Bueno, lo vemos de vuelta, Fernando. En primer lugar, la característica de este ejercicio, yo le estoy mostrando como distintos subtipos del método por partes. La característica de la anterior era que se podía aplicar varias veces por parte en cascada. La característica es que no parece poderse aplicar por partes porque no da la impresión que hay dos funciones que se están multiplicando. Pero yo les mostraba que si asumimos que acá hay la unidad, tomamos como U el arco y el diferencial de B es el 1 por el diferencial de X. Bueno, usando la fórmula, descubrimos los 4 componentes de la fórmula y armamos y me queda esto. Después que aplicamos por partes, siempre, esto es siempre regla,
A la derecha le tiene que quedar una integral más por resolver. Bueno, y esa integral es la que yo me voy a hacerlo en cálculos auxiliares. Siempre en cálculos auxiliares van y de acá me traen el resultado nada más. Ya vamos a ver un tipo de integrales que son del tipo racionales, el cociente de dos funciones del tipo polinómicas. Vamos a ver, existen varios métodos para resolver ese tipo de integrales. Pero hay algunas que dan la impresión de que tengo que meterme con esos métodos que son para las racionales, pero en realidad se resuelven por tabla. Que este sería un caso, que es por tabla. Si ustedes cuando tienen un cociente, sea lo que sea, prueben siempre buscar si no está la del logaritmo. En la tabla, la fila 5, como me lo dijo algún compañero, tienen una integral que dice que si tenés la u derivada en el numerador y abajo la u, bueno, la tabla te dice 1 sobre u por u derivada, es lo mismo. Es por tabla y te da el logaritmo de u. Te lo dice. Bueno, y en este caso vos tenés que decir, si acá está fuera u, ¿lo de arriba es su derivada? Sí, no, me faltaría un 2. Porque la derivada de esta función es 2x. Y arriba solamente tengo x. Me está faltando un 2. Bueno, no hay problema con las constantes, como lo hemos visto a lo largo de toda la asignatura. Cuando yo necesito constantes en un cociente, los puedo agregar. Siempre y cuando yo agregue en el numerador y el denominador la constante que me falta, que en este caso es 2, agrego 2 medios. Dejo el 2 que me sirve, que es el de arriba, y el de abajo lo saco por propiedades de la integral de una constante. Por eso salió el 1 medio, que acá se ve el 1 medio, salió por propiedades. Y todo lo que me quedó el resto cumple con la tabla, que está la derivada arriba, abajo la u, y entonces por la tabla me dice que esto es igual al logaritmo de u. Por eso puse el logaritmo y acá está la u. Más c, por supuesto, también lo dice la tabla. Así que tengan que tener cuidado porque hay algunos que se ponen a aplicar sustitución o este método de las integrales racionales y capaz que llega a buen puerto, pero podía haber salido directamente por tabla. Y cuando se puede por tabla, no tiene sentido meterse con un método a no ser que se sientan con mucha confianza o sea un método muy directo y práctico como el sustitución. También andaría bien si se aplica. Pruébelo si acá el sustitución en este caso llegamos o no, pero también mucha gente usa la sustitución para este tipo de ejercicio. Bien. Vamos con otro, creo que el último subtipo de Tomás, ¿sí quieres una consulta, Villada? ¿Había levantado la mano? ¿Me escucha, Tomás? El compañero puso una pregunta en el chat que dice: profe, ¿la integral de b sería la derivada de u, es decir, u'? La integral de b, claro, o sea, vos para calcular b tenés que hacer la integral de diferencial de b. Pero eso es parte del método siempre. Para calcular b se resuelve haciendo la integral del diferencial de b. Eso siempre, en todo, independientemente de cuál subtipo te está tocando. Vamos a ver esta función. Como siempre le digo, dejamos al margen por el momento al diferencial, dejamos al margen el símbolo integral que me quedó al medio. Dos funciones que se están multiplicando. Un e a la u, porque hay un 3, ahí no está la x solita. Un e a la u por un seno de u también, porque no está seno de x. Hay ese 2 ya lo convirtió en u. Entonces acá son 2 con u. E a la u, seno de u. Primera pregunta. Si la consigna le dice si es factible aplicar un método de integración por partes, ¿cuál sería la u? Según ustedes. Para comenzar con el método.
Seno de 2x. Seno. A ver, en el chat que me dicen, aparte de los compañeros. Sí, también coinciden en el chat. Recuerden la lista de prioridades, que el seno y el coseno eran como que una de las dos reglitas les decía que eran los peores del grado, o sea, los últimos en ser elegidos. ¿Se acuerdan? Estaban en la última en el ranking. Entonces, en este caso, se recomienda usar L a la 3X. Vuelvo a insistir, en todo esto, por eso que ustedes tengan dudas, prueben, desarrollen el ejercicio ustedes, háganlo eligiendo la U, la que ustedes proponen, y como les digo, va a haber algún ejercicio que no se va a notar mucho y va a dar lo mismo cuál de las dos, y hay ejercicios que realmente te vas dando cuenta que te vas alejando de la solución en vez de acercarte, y te das cuenta solo de que era mejor la otra, y cuando lo haces eligiendo la otra, te sale mucho más rápido, más corto, más clara. Bonilate, profe, dice que el seno es... O sea, hay una de las dos, que las que vimos, que decía que las trigonométricas las generalizaba, ¿se acuerdan? Estaba en el ranking. Dice que es... Claro, y en cambio la otra, la que era las Alpes, separaba las trigonométricas. Las ponía como primer prioridad las arcos y los dejaba como última el seno y el coseno. Pero prueben. Una de esas, en este ejercicio puntualmente, no se vea la diferencia. Eso no queda otro que prueba y error, como les digo, y ustedes mismos se van a dar cuenta. Hay ejercicios que se nota de entrada. No sé qué dijo el compañero, lo escucho muy bajito. Perdón. No, había otro compañero aparte de que dijo algo, pero bueno. Bien, sí, dice Fernando, ya sé, porque para poder derivar el exponente de E. Bueno, acá yo les presento en pantalla eligiendo como U, E a la U. Pero para que ustedes se queden tranquilos y vean, es probable que también se pueda, o dé lo mismo con el seno. Es muy variado esto, según qué combines acá, se da todas las situaciones. Ya no vamos a hablar ni cómo se determina el U ni el B, yo a esta altura ya doy por entendido, digamos, cómo se descubren los 4 componentes, que ya saben la fórmula y que lo que hay que hacer es sustituir. Bueno, armamos la primera aplicación del método, miren. Y me quedó todo esto, y como siempre decimos, después de aplicar el método, siempre me queda una integral del lado derecho. Comparemos con el ejercicio dado. Podemos decir que es de igual o de menor complejidad. ¿Qué impresión le da? Lo mismo, no bajó el grado. Claro, no bajó de grado y en vez de ser seno, ahora apareció un coseno. Bueno, diré, sí, así en términos generales podemos decir que está igual, ¿no es cierto? O sea, no es la misma función, pero es una trigonométrica por un E a la 3X y está todo igual. Bueno, sigamos. ¿Cómo se resolvería esto? Sí o sí lo tengo que resolver para poder continuar. Otra vez tengo el producto de dos funciones y no me queda otro que aplicar por partes nuevamente, como uno de los subcasos que vimos. Y acá tengo que volver a elegir la U. ¿Qué elegirían como U? Si seguimos en la misma línea, elegimos otra vez el E a la 3X con este camino, ¿no? Ustedes, si alguno optó por ir por la trigonométrica, tendría que seguir ese camino. Bueno, yo acá ya se los muestro desarrollado. Toda esta parte es el desarrollo de la primera. Menos, y acá apliqué el segundo por partes, y me quedó del lado derecho otra integral. Comparemos. Y la misma pregunta que les hago siempre. ¿Qué situación tienen esta con esta? ¿Igual, menor? Igual. ¿Pero le ven algo particular? Se repite la misma función. Volvimos a llegar, el otro era un coseno, en este caso volvimos a llegar a la misma, igual a la función que estamos tratando de resolver.
que era el enunciado original, porque esta integral es mi incógnita y volví a llegar a lo mismo. O sea, estas son las que se conocen como, en alguna bibliografía la van a mencionar como bicíclicas. Llegamos otra vez a lo mismo. Y bueno, para encontrarle una solución hay un truquito, un artilugio matemático, que es: ustedes tienen que escribir la función original acá. Este símbolo de igualdad es clave para diferenciar qué está del lado derecho y del lado izquierdo. Y este ejercicio sí o sí se los recomiendo hacerlo en hoja horizontal, bien grande y claro. ¿Qué hago? Antes de avanzar, vieron que acá, como apliqué varias veces por parte, me quedaron estas constantes, estos signos. Y bueno, trato de operarlos para dejarlo lo más compacto posible. Acá en la siguiente, fíjense que ya uní todo acá adelante, porque son todas expresiones que se están sumando o multiplicando, no hay límite, no hay integral, nada. La única que no podría hacer nada es la última partecita, que es la integral, que me quedó igual que la de arriba. Y esta me quedó un coeficiente delante de esa integral. O sea, a todo esto que está acá le podemos llamar A. Y esto que está acá, que es un A también, ¿no es cierto? Pero tiene un coeficiente adelante, que es 9/4. El ejercicio que estamos tratando de resolver, que es esto, es A, dijimos. ¿Y qué coeficiente tiene acá adelante? Tiene un 1. ¿Lo ven? Yo les pongo A para demostrarles que esto es lo mismo que esto de que está acá. Y la diferencia es el coeficiente que tienen adelante. Entonces yo los puedo unir. Si son expresiones iguales, yo lo puedo pasar para el otro lado de la igualdad, porque son iguales. Teniendo en cuenta, bueno, por supuesto, ese símbolo de la igualdad que yo les decía, y los coeficientes. Fíjense, ahora el símbolo de la igualdad, ¿dónde quedó? Quedó acá. Y me quedó la unidad que tenía el coeficiente original del ejercicio, más 9/4, que era lo que me había quedado de calcularlo. Igual, y del lado derecho dejo todo lo que me había quedado de aplicar los dos métodos por partes, que no había nada para resolver. ¿Y qué puedo hacer acá? Si tengo 1 A, lo vamos a llamar A porque es todo igual, y acá tengo 9/4 A, puedo sumar, porque acá hay una suma. El 1 más el 9/4. ¿Cuánto me da el 1 más el 9/4? ¿Quién me dice? Bien, 13/4. 13/4. Entonces me va a quedar 13/4 de A. Vamos a escribir 13/4 de A. Voy a poner A para no poner toda esta expresión. Igual, porque este igual sería este igual. Y acá quedaría esto mismo. No pasó nada. Del lado derecho queda todo igual. Igual así. Y como a mí me interesa, mi incógnita es la A. ¿Se acuerdan que esto es la incógnita? Y esto es A. Entonces yo del lado izquierdo yo necesito que quede solo el A. Entonces el 13/4 lo paso para el otro lado. Si acá estaba lo que estaba multiplicando, se invierte, por eso queda 4/13 del otro lado. Me conviene poner entre paréntesis porque todo ese coeficiente pasa para el otro lado invertido. Y ahí sí llegué a un resultado, fíjense. Simplemente haciendo esa suma y ese pasaje de términos, ahí quedó. Y este es el resultado final. Este es otro subcaso del por partes. Cuando llegan a un estado cíclico, que vuelven a llegar a lo mismo. No sé si se entendió. Lo importante es sumar el coeficiente, la unidad que había acá, más el 9/4. El 9/4, ¿dónde salió? De aplicar por partes antes. Acá multiplicó
Profe, me quedó una duda de dónde salió 3 medios. El primer 3 medios, vamos a limpiar un poco esto. Fíjate, acá vamos a hacer la primera aplicación del método. Elegiste como U, es E a las 3x. Entonces, el diferencial de B, ¿qué va a ser? Lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó? Quedó el seno con... El seno de 2x. Claro. ¿Y de dónde sale el menos un medio en B? Ese es el que no me cierra. Ya te digo, a ver si te es... Acá. El diferencial de B, lo que pasa es que acá yo ya les pongo los resultados. Lo hagamos acá. El diferencial de B, ¿qué es lo que qué sería? Seno de 2x. Seno de 2x diferencial de x. Bien. Y entonces, la B, ¿cómo se calcula la B? La integral del seno de 2. Calcule la integral de eso. Sería el seno de U, sería coseno de U por U'. Claro. Y pero tenemos no U' acá. Medio. No, pero por eso, ¿tenemos el U'? Ahí está. Ahora sí. Necesitas el 2. El 2. Con el 2, porque este 2 es el U', ¿no es cierto? Ahora y bueno, sí. Te está sobrando este otro 2 que lo sacas como un medio. El menos es parte del... Sí, es parte de la derivación del coseno. No está acá, por eso no se veía, digamos. Por eso acá yo les pongo los resultados directamente. Por eso, esto yo se los muestro para que ustedes lo entiendan, lo analicen, lo razonen, pero esto después no queda otro de hacerlo ustedes. Todos estos ejercicios, como estaba haciendo en pantalla, ustedes lo tienen que volver a hacer varias veces, papel y lápiz, en distintos orden y agarrar más ejercicios. Ahí lo van a terminar de ver. Pero sale de ahí. Como se aplica varios, va quedando largo, y acá no se olviden de esto, del tema de los paréntesis y el signo, para después hacer la distributiva. Después que hacen todo eso, ahí va a aparecer el 9/4, porque multiplicó el 3 medios por 3 medios. Este tenía positivo y este tenía negativo, entonces por eso me quedó menos 9/4. Este 3 medios por este 1 medio, me quedó 3/4. Y bueno, yo en realidad, en la guía que les pasé, tienen todos estos ejercicios desarrollados todo completo, y les puse ejercicios de todos los casos, de estos casos que hemos estado viendo. Bien. Y ahí terminan todos los subcasos. O sea que, en resumen, para repasar, tenemos uno que sea directo, que aplicamos como en la formulita, decimos cuál es U, las 4 componentes, aplicamos la expresión y ya está, sale enseguida. Esta que se hacen varias veces en cascada, que como vimos se puede hacer 3, 4 veces, la cantidad de veces quedan largos, pero se puede seguir haciendo, y siempre por parte, hasta la última, como en este caso, que llegamos a una directa por tabla. Ese es el subcaso 1. Después vimos ejercicios como que yo acá les doy un ejemplo, que dan la impresión que no se puede aplicar por parte porque se ve una sola función, pero que vimos que sí se puede, se toma como uno, como que fuera la función constante, la otra función. Y el otro subcaso, cuando ya sea en la primera o en la segunda o en la tercera aplicación del por parte, nos vuelve a tocar la misma expresión que el ejercicio dado. Entonces, nos produjo un ciclo y volvimos por eso se llaman cíclicas, llegamos a la misma expresión que el enunciado, y bueno, haciendo este pasaje de coeficientes, le encontramos una solución, digamos, y no hay que volver a comenzar el ejercicio.
Y esos son todos los casos y las variantes de por partes. Bueno, los parciales, los finales, algunos de estos casos les ha tocado. Si lo hiciera por la otra parte, profe, eligiendo... Y probalo, Dijimos. pero como yo te digo así... Tendría que esto llegar a la misma respuesta de la pregunta, para saber si... No necesariamente. ¿Se acuerdan que en derivadas también, si vos las transformabas, ya pasaba a ser otra función y por ende su derivada de esa otra función es otra? Pero tendrías que llegar a algo equivalente, y yo lo que hago, me fijo en los pasos. Esta no recuerdo si se ve claramente la diferencia, pero en general, porque vieron que si podemos combinar las dos funciones que están multiplicando, imagínense las variantes que tenemos, con todas las funciones que tenemos, podemos hacer una combinación bárbara. Pero hay algunas que da, o se ve poco la diferencia cuál elegís como U, y hay algunas que haces dos pasos y no, y lo que te queda acá a la derecha es como más complejo, te queda gigantesco, entonces solo anulás y vamos con el otro borrón y cuenta nueva, y ahí en el otro te vas dando cuenta. Por eso se van a encontrar con esas distintas situaciones. Estaría bueno que estas, sobre todo, vean qué pasa con la del seno, porque como ustedes dicen, el acrónimo del ILATE te pone las exponenciales como después de todas las trigonométricas, las agrupa como trigonométricas todas. Habría que ver, de esta no me acuerdo si llegamos más o menos igual. Bueno. Recuerden que yo siempre les muestro una propuesta de solución, pero siempre les aclaro que hay otros caminos. Y bueno, y este tipo de ejercicios puede ser, como les digo, que les toque y que les diga resolver la siguiente integral y ustedes les quedan en libertad total de qué elegir, o les pueden proponer la consigna que si es factible aplicar tal método. Ha pasado con algunos ejercicios, supongamos, a ver, volviendo a algo más adelante. Supónganse en alguna de estas de sustitución. Esta, por ejemplo, fíjense, algunos pueden ver acá también, ven, hay dos funciones que se están multiplicando. Entonces les dice si es factible aplicar sustitución o por parte, te puede decir. Entonces vos quedás con la duda si es factible o no. Y bueno, no te queda otro que ir probando. Y si no te dice nada, ya quedás con lo que vos te sientas más cómodo, si podés elegir el método. Bien, gente, escuchen, en el aula virtual yo ya les había subido material de funciones. Tienen bastante material, videos, y yo con lo que hay ahí, más lo que está en las carpetas, más las clases con Adrián, yo no buscaría más nada de funciones, sinceramente, con lo que hay. Pero si alguno tiene alguna duda en algún tema, puede buscar en un libro ese tema puntual. Pero me parece bastante interesante todo el material que está. Y la forma de autoevaluarse si pueden desarrollar el análisis de funciones es desarrollando esas 12 funciones punto por punto de todos los puntos más relevantes, como dijimos, que generalmente son el dominio, simetría, signos, puntos críticos de primera especie y de segunda especie, los cortes en X, en Y, y la gráfica como aproximada, digamos. Va a haber puntos que ustedes van a analizar y van a decir enseguida no existe o no tiene por tal motivo, porque no sé, depende de cada punto, por supuesto, pero ni siquiera es que le va a llevar un tiempo prolongado cada función, porque va a haber, no todas las funciones tienen todos los puntos. Eso ya está en el aula virtual, en una carpeta que se llama funciones, no sé si alguien lo vio, hay unos PDF, hay un PowerPoint, un video, y hoy les empecé a armar ahí el contenido para la parte de integrales. Ya les subí unos PDF y unos PowerPoint, le voy a subir entre hoy y mañana, y tengo que terminar de subir las notas del parcial. Yo les voy a mandar un mensajito en el grupo cuando ya estén las notas, para que el que quiere ir a verlo. Pero les recomiendo aprovechar el fin de semana, en algún ratito que se puedan poner, con el tema de funciones. Yo el lunes y el martes seguimos con
otros métodos de otros casos de integrales indefinidas, y después tendremos que pasar a las definidas. Ahí en algún momento vamos a hacer un corte y vamos a retomar el tema de funciones durante la semana. Entonces ahí sería ideal que ustedes ya tengan papel y lápiz desarrollado las 12 funciones. Como les digo, puede ser un punto, no sé, no le salió el máximo y el mínimo de tal función, pero los otros sí lo tienen. Otro me puede decir, tengo dudas del dominio. Otra, no me doy cuenta cómo se calcula tal punto de esta, pero los otros puntos sí. Bueno, tienen que tener lo más que puedan de las 12 funciones. Porque si no hacen ese ejercicio ustedes solos, no van a agarrar la dinámica ni van a poder aparecer las dudas, digamos. Bien, acá me cuenta un compañero que vieron con Adrián la parte de funciones. Perfecto, perfecto. Excelente, porque Adrián también da habitualmente cursos con la parte práctica, así que les calculo que les debe haber hecho una vinculación con los conceptos. Así que mejor, así que ya con eso más pueden hacer los ejercicios. Y después, si les queda un ratito, ya empiezan a ver el contenido que yo ya les agregué, les voy a empezar a agregar de integrales. Y también tienen ejercicios de integrales en esa guía que yo les puse en el Drive. Tienen de funciones y tienen de integrales. Les voy a dar después una segunda parte de integrales donde van a estar los otros métodos que vamos a ver, más las integrales definidas, que es el último tema importante de la materia. Si ustedes se dan cuenta, según lo estuve viendo, a ver, corto un minutito acá, estuve viendo la planificación, que ustedes la tienen también en el aula virtual, ya para que vayan pensando en la fecha del segundo parcial. El segundo parcial práctico es el 2 de marzo. O sea que la semana que viene no es la siguiente. Esto es muy dinámico, como verán. Por eso este fin de semana deberían, como quien dice, avanzar y dejar listo para el parcial mínimo el tema de funciones. Y avanzar un poco en integrales. La semana que viene pueden cerrar el tema de funciones y seguir sacándose las dudas con cada uno de los métodos integrales. Así que bueno, gente, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, buen fin de profe. Chao, Gracias, profe. igualmente, nos vemos.